Vámonos al capítulo 5, el versículo 13 de Mateo. Y cito: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, hacemos una pequeña pausa para pedirte que tú bendigas esta palabra. Para pedirte, Padre, que en tu misericordia puedas abrir nuestro entendimiento y a través de tu Espíritu Santo podamos comprender lo que hoy nos vas a predicar, lo que hoy nos vas a decir para la edificación de nuestra vida, Señor. 4 versículos llenos de sabiduría y una profundidad de tu palabra preciosa, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que también le des la gracia al predicador para que de una manera sencilla pueda explicar la profundidad de tu palabra. Y de esa manera, Señor, al salir de aquí, salgamos diferentes a como entramos. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, vamos a desempacar estos 4 versículos, hermanos, en donde vamos a hacer un preámbulo, vamos a hacer un pequeño preámbulo, porque las bienaventuranzas es un estilo de vida, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y es un estilo de vida que tiene que alcanzar todo el cristiano. Si tú te precias de ser una persona nacida de nuevo, eres hija de Dios y te vas a llamar cristiano. Entonces, ese estilo de vida, para ser feliz, se va desarrollando en una forma de vivir y vas a ser una influencia. ¿Ya se entendió? Tú no vas a cambiar a la gente, jamás, pero puede ser una buena influencia. No influenza, esa es enfermedad, pero por ahí va algo también de la aplicación, porque miren, el ser influencia va a afectar la vida de otros, ¿cierto? No es verdad que nosotros podemos influir para bien como para mal. Entonces, de una o de otra manera afecta la vida de otros. No determina, porque el único que determina es Dios, pero sí afecta esa influencia. Entonces, nosotros tenemos que ver las bienaventuranzas como un estilo de vida para la cual ya estamos preparados para vivir la vida cristiana en plenitud, no en perfección. No me malentiendas, en plenitud no es perfección. Y entonces, mis hermanos, vamos a ver cómo la primera bienaventuranza que vimos, que hablaba de los pobres de espíritu y que de ellos es el reino de los cielos, dice a un nivel de sinopsis, la vamos a reducir en tres renglones o uno, como quieras. Dice, tú ya vas a estar consciente, fíjate bien, ya como cristiano, ya vas a estar consciente de tu miseria y de tu mortandad con la cual llegaste a esta vida. Porque dice la palabra que nacimos en delitos muertos, ¿cierto? Muertos en delitos y pecados. Entonces tú estarás ya consciente con esa bienaventuranza que nos explicó el Señor, de esa miseria. Eres pobre, paupérrimo, y llegas muerto aquí. Bueno, llegamos. Y dependerás de aquí en adelante, después de esa bienaventuranza, del Rey de la Gloria. Él sí es el que tiene toda la riqueza. Y nosotros somos los pobres de espíritu que necesitamos ser para poder depender de Él. 2, ¿recuerdas que habla de un llanto? De una... Y nosotros los seres humanos somos bien chillones, ¿no? Porque tenemos, ¿qué? Emociones, así fuimos creados. Pero como estamos caídos, entonces lloramos para chantajear o para que la gente tenga lástima de mí. Entonces dice el Señor, no, ya no, hijo, ese es para muerte.
¿sí? Porque puedes llegar a morir inclusive físicamente o vivir miserablemente amargado toda tu vida chillando. Y eso no sirve. Pero ahora vas a llorar y vas a reconocer la tristeza como algo real en tu vida por tus pecados. Ahora vas a llorar porque vas a ver cómo el pecado te ha afectado a ti y a los demás y ahora lo tienes que aborrecer. Pero sí hay una respuesta emocional a eso y ya no vas a llorar nomás porque sí o por llamar la atención, por dar lástima. No, porque realmente te das cuenta cuánto has pecado y cómo son tus pecados de desastrosos y de abominables ante los ojos de Dios. La tercera dice que reconoces el orgullo como algo que realmente detestas. El orgullo, la soberbia, el egocentrismo, la vanagloria. O sea, lo vas a reconocer que está en ti, pero como que realmente algo que detestas, que empiezas a detestar. Y vas a empezar a anhelar. ¿Sí sabes lo que es un anhelo, ¿verdad? Vas a empezar a anhelar ya en este mundo, en la congregación, en tu familia, ser uno más. Y eso se llama humildad. Por eso dice, bienaventurados los humildes. De ellos es la tierra. De ellos. Ellos caminarán gozosos, dichosos y felices. El 4, hoy sabes que tienes alimento de la palabra de Dios. Hoy lo sabes. Hoy sabes que te alimentas, ¿verdad? Porque inclusive cuando algunos de nosotros estábamos en algunas otras iglesias, salíamos del culto igual, famélicos. ¿Sabes lo que quiere decir famélico? Hambriento. Salías hambriento y no había alimento, ¿no? Pero hoy tú tienes la palabra de Dios que estás aprendiendo a discernir, que estás aprendiendo a disfrutar, que estás aprendiendo a nutrirte con ella. Y por eso dice la bienaventuranza 4, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de mi palabra, porque ellos van a ser saciados de ella, ¿sí? Jamás volverás a tener hambre, hermano. Ahora tienes un buen alimento. Ya no vayas a las migajas, hermano. Ya tienes un banquete. 5, hoy tienes una nueva idea de la vida para ayudar a otros sin sacar beneficio. Fíjate. Porque te acuerdas que nosotros hacíamos obras misericordiosas y dice el Señor, trapos de inmundicia, mi brother. Trapos de inmundicia. Pero ahora con este estilo de vida, realmente tú puedes caminar en misericordia, dando sin esperar nada a cambio, dice. Sí, como dice la otra bienaventuranza, bienaventurado es más dichoso dar que recibir. Entonces tú vas a empezar a disfrutar eso, realmente. Y luego la 6 dice que hoy Jesucristo te ha dado un corazón nuevo para ser salvo. Porque te justificó, te puso en una posición correcta ante el Padre, y eso es ser limpio de corazón. Y Él te lo dio, te quitó el corazón de piedra, y te puso el de carne. 7, hoy tienes un trabajo. ¿Cuál es la bienaventuranza 7? No, los pacificadores. Bienaventurado el pacificador. Ese es un trabajo que Dios te dio a ti y a mí. Si eres cristiano, ese es un trabajo que tú tienes que desarrollar. Ese es un ministerio que te dio, aunque todavía no sirvas en la iglesia como maestro, como diácono, como pastor, como, ¿qué más? Como de alabanza, como... aunque no tengas todavía eso, ese fue el primer ministerio con el cual Él te vistió cuando tú naciste de nuevo, el ministerio de la reconciliación. Y entonces, dice aquí, que te ha dado un trabajo, que tú vas a reconciliar al hombre con Dios para que estén en paz, como Cristo nos reconcilió con el Padre para estar en paz. Hoy tienes una chamba, hermano. ¿Sí? Por eso es que la pereza ya no cabe en el cristiano. Ya no cabe. Tiene que ser desechada. Y la 8. Hoy crees en Jesús. Hoy crees en Jesús. Y estás dispuesto a sufrir por Él. Porque vas a ser perseguido. ¿Ok? Ante esa perspectiva, así es como brota la vida
hoy para el cristiano. Así brota la vida del alma del que ha nacido de nuevo. Y esto afectará la vida de otro ser humano. En serio, ¿eh? Esto va a afectar la vida de otro ser humano, y eso es ser sal y luz. Eso es ser sal y luz. El Señor Jesucristo habla de la influencia de sus hijos, ¿sí? Habla de la influencia como pueblos, como nacidos de nuevo con el mundo. El Señor Jesucristo habla de esto. A través de este estilo de vida hoy tú vas a influenciar a la gente. Porque mira, hay una historia, te voy a contar una historia que cuenta el pastor MacArthur acerca, para que tú vayas viendo esto, en qué posición estamos. Porque así como el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, también algunos teólogos nos muestran algunas historias para poder relacionarlo con esto de la sal y la luz. Y es de la mitología griega. En la mitología griega dice este teólogo que había una diosa que se le permitió bajar a la tierra. Y esta diosa era tan excelsa y tan buena onda que pasaba por los lugares donde se había quemado. ¿Sí has visto luego cómo se está quemando el picacho? ¿Sí has visto los incendios forestales? Lo que devasta las vidas, los animales, la contaminación que deja. Bueno, pues esta diosa pasaba por ahí y todos los árboles quemados y chamuscados volvían a florecer. Donde pisaba, brotaban violetas. Acuérdate que es una mitología, ¿no? Pero es una analogía, es una metáfora que yo te quiero hacer que tú comprendas. Esta diosa, por donde pasaba, había prosperidad, había renuevo, había todo brillaba. ¿Sí se entiende? Pero por el otro lado tenía otra princesa también de la mitología griega, que también se le había permitido bajar a la tierra. Y desde chica su alimento había sido veneno. Desde chica. Y por donde pasaba envenenaba todo lo que tocaba. Era capaz de ahuyentar un enjambre de insectos, de los más malévolos, con su presencia. Todo pajarito que se acercaba a su vida caía muerto. ¿Ya se entendió lo que es la influencia de un ser humano? Entonces por eso nosotros llegamos todos muertos y todos nos pegamos los unos a los otros y nos lastimamos los unos a los otros sin conocer a Dios. No teníamos la capacidad, hermano, ¿sí? No teníamos la capacidad de buscar a Dios, dice la palabra. Por lo tanto estábamos muertos en delitos y pecados, todos. Yo volteo a ver la familia donde me desarrollé y todos estábamos muertos. Y nos enseñaban mentiras, nos enseñaban falsedades. No había de otra. Mas sin embargo, cuando tú llegas al Evangelio, dice el Señor Jesucristo, que vas a hablar de la influencia de sus hijos, de su pueblo, de los nacidos de nuevo, que ellos van a hacer con el mundo. En este caso, ¿cuál sería la persona que tiene que ir? ¿La primera o la segunda que les narré? La primera, ¿verdad? Porque si tú eres un nacido de nuevo, hay datos y tú te puedes meter a internet en la vida de ministros. En la vida de ministros, hermano. Cómo el cristiano, cuando llega y se empieza a desarrollar la vida de las bienaventuranzas y la vida cristiana, empieza a influenciar a su familia de tal manera que sus hijos están en el Evangelio, que sus hijos son ministros y la siguiente generación son ministros y la siguiente generación. O sea, es influenciar con tu vida, ¿sí? Porque ¿para qué servía la sal en el pasado? Para preservar la vida. Entonces por eso llega el Señor, y si tú observas tu versículo 13, dice, tú eres sal, cristiano, y la sal de la tierra, porque la sal no nada más era preservar la vida, sino darle sabor al alimento.
¿Sí? Si alguien piensa que el cristiano es aburrido, está equivocado. Él trae el sazón divino. Cuando tú llegas y te paras frente a alguien y empiezas a hablar con él, si traes el sazón divino del Evangelio, verás cómo se pone esa persona. ¿Sí se entiende? Tu familia, ¿no? Yo cuando estoy a veces preparando la palabra, estoy rodeado de mi hija, a veces de mi hijo, a veces de mi nuera, de mi esposa, y inmediatamente les comento lo que estoy en ese momento recibiendo de parte de Dios en el discernimiento, lo que se está estudiando, no me llega nada de así revelado por sueños, sino lo que se está estudiando en la palabra. Y lo comentamos y decimos, wow, ¿no? Qué precioso está este sazón divino. Por eso es en el pan de vida, tiene un sazón divino. Por eso dice aquí, pero si la sal se ha vuelto insípida, si ese cristiano, o sea, no se pone las pilas, no estudia la palabra, no vive esta vida de las bienaventuranzas, entonces, ¿qué le va a pasar? Pues va a ser similar a la otra princesa. El veneno de su amargura, de todo aquello que era del pasado, va a seguir influenciando a la familia, a los vecinos, a los del trabajo, a todo mundo, lo va a matar. ¿No decía la metáfora que por donde pasaba esta princesa los pajaritos se caían muertos? Y tenía el poder de destruir a los insectos, al enjambre más fuerte, tenía el poder de... Digo, aquí luego ves tres de esas abejitas, ¿no?, que te andan revoloteando cuando te metes a la panadería y te da terror. Ella destruía. Así es la vida de alguien que no pone como prioridad, ya conociendo la palabra, la práctica de lo que va aprendiendo. El Señor ya hizo la obra, hermano. El Señor ya dio su vida para que nosotros fuéramos salvos, y en tu nuevo nacimiento tú no participaste. ¿O participaste en el nacimiento de la carne, el tuyo? ¿Tuviste algo que ver ahí? No tuviste ninguna decisión que tomar. Por eso Dios dice, en el nuevo tampoco. Yo te lo regalo, por gracia soy salvo. Por gracia. Entonces, mi hermano dice aquí, vamos a ver cómo es la influencia que debe tener el cristiano en el mundo. Vámonos a Juan 17:15. Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Entonces, mis hermanos, queda bien establecido que yo vivo en este mundo, pero no participo en las cosas del mundo. Te van a decir legalista. De verdad, hasta los mismos cristianos te van a decir, eres un legalista. Pero, ¿por qué yo tengo? Hay cosas que no son pecado. ¿Tú sabes que el tatuaje y el piercing no son pecado? Cuando se discierne bien la palabra, era una prohibición del Antiguo Testamento. Que no te hicieras cortes, que no te hicieras esto, que no te hicieras lo otro. ¿Sí se entiende? Por la cultura que ellos vivían. Pero hoy en el presente hemos buscado en el Nuevo Testamento, no avala nada de eso. Pero yo pregunto, ¿esto te identifica con Dios o con el mundo? Todo te está permitido, pero no todo te conviene. ¿Sí se entiende? Entonces, yo he visto cristianos ahora con su piercing, no pasa nada, porque como no lo prohíbe la Biblia, no hay problema. Pero la Biblia tampoco prohíbe ir al carnaval. El carnaval glorifica a Dios. El carnaval es carne para Baal, para el demonio, es una festividad demoníaca. Y así sucesivamente, cuando nosotros tenemos que observar, o sea, ¿qué glorifica a Dios?
porque Él me puso en el mundo, pero no para que yo participara con el mundo, porque si no, entonces nos hubiera encerrado en conventos, como monjes, ¿no? Y ahí para que no se contamine el cristiano. No. Dijo, te doy la capacidad de la vida cristiana a través de las bienaventuranzas para que tú salgas hoy y cumplas lo que te estoy pidiendo. Vámonos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15. Y cito, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Queda claro? O sea, nosotros tenemos que preservar la vida de los que están en el mundo. Tenemos una influencia sobre ellos. Pero ¿sabes qué, hermano? A diferencia de la luz, la sal no todo el tiempo preserva la carne, ¿estamos de acuerdo? No todo el tiempo. Es una influencia que tenemos. La luz es diferente, ahorita vamos para allá. Pero nosotros es nuestra labor que nos pide el Señor. Que nosotros seamos aquellas personas que donde nos paremos, aún sin hablar, la gente sienta la presencia del Dios vivo. Y para ello tienes que trabajar en tu interior, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la práctica de lo que lees, a través de la práctica de lo que escuchas en los sermones. O sea, es una práctica que tú debes llevar, es una vigilancia constante y férrea de tu persona, que es la persona de Jesús, que tienes que menguar tú para que Él crezca en ti, que tienes que dejar de ser ese barbaján, que tienes que dejar de ser ese mal hablado, que tienes que dejar de ser ese mal pensado, que tienes que dejar de practicar las cosas que le quitan el tiempo a tu Dios. ¿Sí se entiende? Hay cosas que estás tan ensimismado que Dios te está pidiendo que las dejes ya. Mas sin embargo, no queremos. Y por esa razón dice el Señor aquí, fíjense, déjenme regresemos a Mateo 5. El cristiano debe tener presente que no debe reflejar al mundo, sino influenciarlo. Estar en el mundo sin ser parte del mundo. Cuando eres sal y luz, algunas personas serán salvas y otros se burlarán. Sí, porque mira, no es una regla que está una fiesta pagana, tú llegas como sal y los vas a influenciar, ¿no? Pues se están tomando, se están drogando, están en la pachanga. Pero hay otras personas que vienen a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Sí se entiende? Yo no conozco el corazón de ustedes, hermano, pero Dios sí los está observando. Y en ese momento yo puedo ser sal para ustedes, pero para otros no. Otros en su interior se burlarán de la palabra. Otros en su interior dirán, eso no sirve. Y si no me creen, vamos a 2 de Corintios 14:16. La carta a los Corintios, la segunda, 14:16. Segunda de Corintios 14. Perdón, no. 2, segunda de Corintios 2, versículo 14. Perdón. 2:14. ¿Ya están ahí? Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, fíjate bien cómo dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Sí se entendió perfectamente? El cristiano que no llega a cualquier lugar a hablar de la fragancia del conocimiento de Dios está perdiendo su tiempo. Si tú llegas con un núcleo de personas, aún en tu trabajo,
y te vas a enrolar con ellas en sus pláticas de doble sentido, de morbo, de chisme, sea hombre o sea mujer, no estás influenciando a nadie de la fragancia del conocimiento de Dios. Porque aquí te lo manifiesta. Pero gracias a Dios, dice, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Tú vas victorioso. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. No nada más dice en la iglesia, ¿verdad? No nada más dice en la escuela, no nada más, no, en todo lugar donde tú te pares. La fragancia de su conocimiento. Ahora fíjate lo que dice el 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Cuando tú estás en tu... Algunos hacen devocional, otros le llaman comunión, otros le llaman acercamiento con su Señor. Pero cuando estás en esos momentos especiales con Dios en oración y comunión, dice aquí el 15, que tú eres un aroma fragante para Cristo. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que ¿quién? Por eso es que te digo que unos la reciben bien la palabra, pero otros se burlan. Pero eso no importa para Dios, tú sigues siendo aroma fragante. Si tú llegas con alguien y le dices, te voy a predicar la palabra, quiero que me escuches, mira esto, y te dicen no, o te dicen sí, pero tú sabes que no, tú sigues siendo un aroma fragante. 16. Para unos, olor de muerte. ¿Ya se entendió? Para unos, olor de muerte, para muerte, y para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es la pregunta. Entonces, unos te van a recibir bien, para salvación, y otros se van a burlar de ti. Pero eso a ti no te debe de interesar. Tú eres un olor fragante para Él. Ese es el triunfo que tú tienes y que yo tengo. Ok, la sal es para la sal es para evitar la corrupción, hermano. Y la luz es para la tiniebla, para evitar la tiniebla. ¿Ya se entendió? El mundo no va a mejorar. ¿Estás consciente de eso? Porque muchos dicen, México para Cristo, ¿no? Y van y se hacen 1 millón, y luego 1 trillón, y luego 1 billón, y no sé qué tanto rollo hacen. No, el mundo no va a mejorar, dice la palabra, pero tú eres sal para influencia de la corrupción, y eres luz para evitar la tiniebla. Y como el mundo no va a mejorar, tienes que estar consciente de lo que dice 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, versículo 13. 2 de Timoteo 3, 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. ¿Cierto? Mira, dice aquí, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Alguna vez alguien te ha timado? ¿Alguna vez alguien te ha jugado algo chueco de donde él se va feliz porque dice que te vio la cara? ¿Sí? Y a veces tú te sientes así como mal, ¿no? En el pasado decíamos, no me vieron la cara, pero me la va a pagar. O sea, era una reacción normal, mundana. Hoy que conocemos la verdad, estos hombres dicen que toda su vida irán engañando, pero a la vez ellos serán engañados. Hoy cuando algo sucede así, tú ya no debes de ponerte mal, porque tú estás en la verdad. Si alguien te tima, te roba, ¿qué más? Te hace un fraude, te vende algo que de baja calidad y te lo vende como de primera calidad, ¿no?
nosotros somos muy dados los mexicanos, que estamos con el que arregla el carro, el mecánico, y estamos pendiente porque no confiamos. ¿Cierto o no? Suelta eso, hermano. Suéltalo. Porque estos hombres, dice, de mal en peor irán. El mundo no va a mejorar. Las cosas se están preparando para que cada día sea peor. Pero como nosotros somos influencia en el mundo, como tú también prestas servicios, ¿estamos de acuerdo? Tú también das un servicio. Entonces, cuando des ese servicio, dalo con excelencia. Dalo sin robar, dalo sin timar. Porque esa es la influencia que tú tienes es de la manera como tú eres confiable. Es de la manera que aunque a veces no te puedan ni ver, dicen, ¿con quién? ¿Con quién? Pues vamos a ir a la casa de la esquina. Le encargamos tantito esto. Sí, no hay problema. Saben que eres confiable. Nomás que dicen que eres muy religioso. De alguna manera te etiquetan. Ok. Ahora, hermano, dice que el hombre, el ser humano, no es cierto que siempre está hablando de evolución, que está evolucionando, pero evoluciona en conocimiento. ¿En qué más ha evolucionado el hombre? En conocimiento. Hay un versículo en donde avala que todo el siglo pasado y ha evolucionado más que todos los siglos pasados de antes. 19 siglos sin luz. Y ¡pum! En el siglo XX aparece la luz, ¿no? Y de ahí vienen un montón de avances científicos y ahora la tecnología nos sorprende. ¿Estamos en lo cierto? Yo ayer fui a comprar un ratoncito para la computadora y me dice el que me está diciendo, ¿no quieres convertir tu tele en un Smart TV? Le digo, chirrión, ¿cómo? Y me vendía un aparatito que lo conectas y ya puedes ver tu celular lo conectas y ¡fum! ¿Cierto que eso ha evolucionado o no? Estamos sorprendidos, maravillados. A veces hasta nos desviamos del verdadero conocimiento de Dios por estar metidos en eso, ¿no? Las películas de ahora, ¿qué tal? El otro día estábamos viendo una película de la Guerra de las Galaxias de no sé qué cuántos años atrás, decían, ¡ay, qué feos efectos! A los de ahora. ¿Ha evolucionado o no? ¿Cierto? Sí, o sea, pero el punto es que el mundo, el hombre, habla de esa evolución y de ese conocimiento, pero en la moral y lo espiritual, ese mismo avance lo ha degenerado progresivamente al ser humano. ¿Cierto? Ese mismo avance de la tecnología al ser humano ahora le ha consumido su cerebro, que lo ha ido degenerando progresivamente. Y no se da cuenta a veces. Y si se da cuenta no le importa. ¿Por qué? Porque nosotros nos llaman a ser sal y luz, una buena influencia. Todos tenemos familia. Todos tenemos familia. Y nada más aquí que alguien me diga, si no es cierto, antes de ser de Cristo, cómo recibió la mala influencia de los que lo criaban. Golpes, malas palabras, odios, rencores, traiciones. Y no pugnaba nuestro ser por algo mejor. Y cuando llega Cristo, ahora este avance tecnológico te mete en tal manera que te absorbe los sesos de tu cerebro y empiezas a degenerarte progresivamente. Ahora la gente, o sea, confunde las cosas, no es verdad. Ustedes hace poco vieron que hubo una conferencia de Miguel Núñez de la revolución sexual que decía, sin ciencia y sin conocimiento de Dios. Y ahora la revolución sexual, ¿cómo está? Lo que le enseñan a los hijos en la escuela, lo que tenemos que tener cuidado. Si antes ustedes veían mal educar a un hijo en casa, pues yo creo que ya la van a ir pensando, hermanos. En serio. Nosotros tenemos excelentes hermanos cristianos que sus hijos, y el otro día yo se los expuse en un discipulado, ¿no? Y muchos sí como que dijeron, no, eso ya es como extremoso.
¿Mm? Ahora eso dice el Señor, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y yo te voy a dar los elementos para que tú puedas seguir avanzando en lo que yo regreso. En lo que yo regreso. Porque de esa manera, mi hermano, dice aquí que va a haber un juicio sobre todas estas personas. Segunda de Pedro, vámonos a Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Versículo 7. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ya no va a ser con agua. Ahí está el versículo que va a ser con fuego. ¿Sí? Y es duro, porque muchos no creen en eso. Y fíjate lo que dice el 10. Pero el día del Señor, el versículo del mismo capítulo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán... No va a mejorar esto, va a ser destruido. Y aún así el Señor te sigue diciendo, sé influencia, sigue trabajando como sal, sigue trabajando como luz. Porque ser luz, hermano, el Salmo 36:9, regresemos tantito al Salmo 36:9, el Salmo 36:9, nos habla de lo que parece ser, que hace ratito parece ser que yo capté una de las alabanzas. Salmo 36:9. ¿Ya estás ahí? Y cito. A ver, déjame ver, porque luego 36:9. Salmo 36:9. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Sí cantábamos eso, ¿verdad? En tu luz vemos la luz. Por eso las bienaventuranzas, hermano, es la consecutividad de la predicación expositiva. Primero Cristo nos da los elementos. ¿Sí? Aquí está una vida que tienes que seguir, que tienes que alimentar, que tienes que practicar, para que una vez que tú estés ya metido en esa vida cristiana, al nivel que Dios te lo dé, hermano, porque ya sabes que dio 1, 5 y 10 talentos. ¿Cuántos te dio? Esa es responsabilidad tuya. Yo anduve por el 1 y por el medio, pero me dio. Eso es lo importante, que tú sepas y creas que te dio un talento para estas cosas, para que en su luz, dice, porque en ti está la fuente de la vida, Señor. Y en tu luz, en la luz de Él, nosotros vemos la luz. Ya me capacitaste, la vida, todas las bienaventuranzas que vimos, algunas no se acuerdan que decíamos que son contracultural. ¿Quién cede sus derechos? ¿Quién se para del asiento y le cede el asiento a la mujer que va embarazada? ¿Quién lo hace? ¿No? Te hace el dormido. ¿Quién hace ese tipo de cosas? Dice, bueno, pues estos van contra la cultura, porque la cultura es del mundo. Ok. La diferencia entre la sal es influencia indirecta del evangelio y la luz es una influencia directa. Esa sí ya es tajante, la luz. La sal es una influencia indirecta. ¿Sí? Por lo que les mencionaba yo hace rato, salaban la carne para que no se corrompiera, pero llegaba un momento en que tenía también cierta caducidad y punto, ya no servía. ¿Ok? Pero la luz es una influencia directa. Es la sal por medio de nuestra vida transformada, como vamos a hacer influencia en toda la gente.
no te sentirías contento, gozoso, saber que tu vida cristiana no es una falacia? ¿No te agradaría eso? Porque miren, muchos descubren así dolorosamente. Yo recibo a personas para consejería y me dicen: pastor, yo no he nacido de nuevo, no soy cristiano. ¿Y cuánto llevas en la cristiandad, mijo? 10 años. Ay, mamá. Eso es deplorable, porque todavía el que se anda reventando allá afuera, pues no sabe. Pero el que ha venido durante 10 años a escuchar de Cristo, a recibir las directrices de Cristo, y algunos hasta me han dicho: y he tenido buenos mentores, pero he sido un burro cabezón. Y yo digo, de veras, a los 10 ya estoy llorando yo con él. porque duele, hermano, duele de veras en el alma que verdaderamente tu vida no sea transformada, porque dice: cuando la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? No, dice: desechada y pisada. Si tenemos el sazón divino, ¿para qué sirve? Entonces, la luz de lo que enseñamos y predicamos es la influencia directa de lo que enseñamos y predicamos. Y hablar de enseñar y predicar no nada más es conocimiento, sino de la vida transformada. Porque yo les he dicho que yo aquí predico. ¿Cuánto predico aquí? 1 hora, 45 minutos. Esa es una prédica, y esa es la que menos interesa, dicen algunos teólogos. Cuando me bajo, cuando convivo, cuando vivo con mi hijo, lo que yo represento para él, ¿sí? Lo que yo represento para mi hija, lo que yo represento para mi esposa, lo que represento para ustedes, hermano, ¿no? Imagínense que se les cayera su idolito de barro. ¿Qué represento para ustedes? ¿Qué representas tú para el mundo? ¿Te has preguntado eso? ¿Quién vive en ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el verdadero vicario de Cristo. Es el representante de Dios aquí en la tierra. Pero ¿en dónde vive el Espíritu Santo? Entonces se supone, por lógica, que yo también represento a Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Porque el Espíritu vive en mí. ¿Con qué credencial me muestro yo al mundo? El que está a mi lado, ¿no? Que necesita urgentemente salir del infierno, y que yo cuando regreso a casa o regreso a la iglesia y sigo siendo el mismo, sin entendimiento, sin práctica, sin nada. Por eso dice aquí que la luz de lo que enseñamos y predicamos, fíjate bien, la luz de lo que enseñamos y predicamos pone al descubierto lo falso y produce lo verdadero. Tú tienes que descubrir a la gente de sus falsedades, porque mucha gente viene a escuchar la palabra y si tú le rascas el oído, ¿qué dice la palabra? Eso le gusta. ¿Te gusta que, hermanito, eres un campeón, tú eres una princesa de Dios amada? Eso le gusta, ¿no? Y levántense y vamos, y, vencedores. Momento. Cristo vino y nos dijo: ay de vosotros, y ay de vosotros, y ay de vosotros. A eso fue a los fariseos, pastor. No, ay de vosotros. Y ahí es cuando dicen: ay, no, ahí predican re feo, yo ya no voy. No, a eso vino, a que la luz que enseñamos y predicamos ponga al descubierto lo falso que hay en mí primeramente, ¿sí? Y después que produzca lo verdadero, que realmente, o sea, no me vaya de aquí creyendo que soy cristiano, que verdaderamente mi fruto hable. El Salmo 119:5, ya para ir cerrando, porque ahorita vamos. Salmo 119,
105. Ese un día se los voy a dejar de tarea que se lo aprendan de memoria. 105. Es un versículo que todos nos lo sabemos, creo, de memoria, pero que a veces nos detenemos muy poco a reflexionarlo. 119, versículo 105. Cito: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una luz que alumbra, ¿sí? Mis pies, ¿para qué son? Para caminar, para ir y venir. Y luz para mi camino. ¿Ya se entendió, hermano? Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Nada más que esa palabra, hermano, tiene que ser practicada. No tiene que ser interiorizada de una manera poética o nada más así de que por aquí me entró y por acá me salió. No, tiene que quedarse, tiene que interiorizarse. Tengo que regresar en la tarde del domingo. Les decía yo la otra vez que a veces trivializamos mucho nuestro día domingo, ¿no? Que muchos le decimos el día del Señor. Ya fui a misa cristiana, salgo, ¿dónde vamos? Pues aquí, allá, y la palabra. Llegaste en la tarde y le diste otra repasada, la rumiaste, la estuviste masticando. ¿Se acuerdan que les he dicho que nosotros tenemos que rumiar? ¿Cuántas masticadas le da la vaca al pasto? Pues, duro y duro y duro está ahí. ¿Y el perrito cómo come? Vorazmente. Hay que rumiar, no hay que devorar. Digo, en la física a veces se vale, ¿no? A veces unos comemos bien deprisa y otros comen despacio. Pero en lo que es la palabra de Dios, hay que rumiarla. Hazte esa bendición. Deja de habitar. Bendición. Que cuando te vayas y en la semana la vuelvas a abrir. Es una bendición, hermano. Sí, yo por decir, yo ahorita termino, voy a comer con mi familia y en la tarde ya estoy repasándola. Y por si se me quiere olvidar el día de mañana, me decía un hermano, oiga, pastor, yo veo que los pastores, por lo regular el lunes, no hacen nada. Es su día de descanso, ¿no? No, pues a mí Dios yo creo me quiere mucho porque el lunes me mandó en la mañana al anexo. Y ya estoy recordando. ¿No les predicamos lo mismo de ahora, Eric? Lo mismo les predicamos, ¿verdad, Jesús? ¿No, Celso? Lo mismo. Es el equipo que me acompaña los lunes a predicar la palabra a los anexos. Y en la noche ya estamos en el discipulado. Y el miércoles ya hay palabra. Y el jueves mujeres. Y el viernes, ay, qué activistas son aquí. Oh, que la canción. Hay que rumiar la palabra, ¿no? Hay que rumiar la palabra. Sí, porque muchos te van a cantar, ay, qué activistas son ahí. No, hay que rumiar la palabra. Ok, ¿qué dice aquí? Dice, nosotros, hermanos, cuando somos luz, no tenemos luz propia. Él es el sol de justicia. Él es el sol. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué seríamos, Arturo? Lunas, ¿no? Porque la pega y refleja la luz, ¿no? La luna. Entonces somos lunas. Él es el sol. Tú puedes tener la luz. Tú puedes tener la luz y no vivir para ella. No vivir para ella. Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2:19. ¿Y te confías que eres guía de los ciegos? Luz de los que están en tinieblas. Fíjate cómo empieza así como despacito, ¿no? Así. Instructor de los necios.
maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Si tú no eres influencia, hermano, Dios va a ser blasfemado. Si tú no eres luz, Dios va a ser blasfemado. Así como ese cristiano, así como, digo, los domingos, qué bonito se oyen, pero entre semana unos gritotes que salen, bien iracundo. ¿Sí te diste cuenta todo lo que está mencionando aquí? Y así les habla Pablo fuerte a los fariseos. Ah, pero a los fariseos, pastor. Dios me libre. Dios me libre, dicen algunos. No, pues, harina de otro costal, ¿no? No, hermano. Es precisamente por eso dice, tú puedes tener la luz y no vivir para ella. Porque los fariseos eran los que guardaban la ley de Jehová. A ellos se les había entregado como un pueblo elegido y la habían convertido en una cueva de ladrones, les dijo el Señor. Y en el verso 16 tenemos que glorificar a Dios, hermano. En el último versículo del capítulo 5 de Mateo, fíjate lo que dice, y ahí cerramos. Mateo, capítulo 5, en el versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya no blasfemes, ya no hagas que blasfemen al Señor, sino que lo glorifiquen, que digan, no, mira, verdaderamente ese hombre sí es de Dios. Que tú entres a la barbería, que tú entres al mercado, que tú entres al salón de fiestas, que tú entres donde entres y que verdaderamente tú dejes el sabor divino de la palabra de Dios, que confíen en ti, que te vean con buenos ojos. Entonces ahí está la palabra, hermano, dice, que así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Estás viendo que dice delante de la gente con la que tienes en el mundo? ¿Y sabes cuál es lo mejor? Que muchos de ellos son los que tienes alrededor. Que esos niños, esa bebé que está en tu vida, esa bebé que viene preciosa, tú realmente volteen a ti y no vean como algo que pasas por ahí y los pajaritos se caen muertos, sino que florezca esa vida, que seas una buena influencia, un buen ejemplo para todos los que viven a tu alrededor. Eso es lo que quiere el Señor, para que tú seas sal, seas luz.